Bien, vamos a hablar de los hessianos, que son unos extraños protagonistas de la independencia de los Estados Unidos. Podríamos empezar diciendo que algunos alemanes partían hacia el Nuevo Mundo en aquellos tiempos. Allá por 1750 hubo una inmigración alemana a lo que hoy son los Estados Unidos. Había alemanes que huían de problemas religiosos y de otros, ¿no? Pero después hubo otros alemanes que llegaron ya durante la Guerra de la Independencia y eran mercenarios contratados por el rey Jorge III de Inglaterra. Cuando los americanos se declararon en rebeldía, algunos ingleses simpatizaban con ellos y deploraban las tácticas de un gobierno que muchas veces obligaba a los ingleses a tomar las armas y a enfrentar a quienes a lo mejor eran parientes, amigos, o hijos de amigos, o nietos de amigos. Por tal motivo Jorge III tenía dificultades para reunir un ejército numeroso para luchar contra los rebeldes de las colonias, ¿no? Y entonces firmó un contrato en 1775 con un señor llamado Federico de Hesse-Cassel, quien se comprometió a suministrar a los ingleses 22.000 soldados alemanes que fueron los llamados hessianos. En realidad la mayoría de los reclutados por Federico de Hesse eran campesinos. Muchos de ellos tenían que hacerse mercenarios porque estaban en la miseria y no le quedaba ninguna otra alternativa. Según se dice, la disciplina en aquel grupo reunido por Federico de Hesse era muy severa. Los oficiales exigían obediencia instantánea, a veces incluso azotaban a la tropa sin motivo alguno, la deserción se castigaba con la muerte, se sometía a los reclutas a una instrucción constante y aun cuando viajaban en los barcos en dirección a América, se los sometía a terribles vejámenes. A veces se los obligaba a permanecer firmes y alineados en medio de terribles tempestades. Tenían unos elegantes uniformes azules y unos cascos metálicos alargados en punta que parecían mitras de obispo. Y eran brutales, muy brutales. Los colonos de los Estados Unidos los llamaban unos del infierno, unos con H, ¿no? En recordación de los soldados de Atila y también en recordación de aquel lugar a donde se supone uno va cuando se muere. Como la mayoría de los hessianos no habían conocido antes de su vida militar más que miseria y pobreza, les parecía lógico llevarse todo lo que podían de las casas y granjas de los nativos. No sabían inglés, no distinguían mucho entre los rebeldes y los pro-británicos o los británicos, de manera que ante la duda saqueaban todo lo que encontraban a su paso. Es cierto que luchaban codo con los británicos, pero no mantenían buenas relaciones con ellos. Sentían un desprecio enorme por aquellos extranjeros a los que consideraban torpes y borrachos, y cuyo idioma gutural les sonaba demasiado áspero. A decir verdad, cualquier idioma extranjero suena siempre demasiado áspero. Calcúlese que son alemanes los que hablan de aspereza, y todos nosotros, creyéndonos poseedores de una lengua dulce, tenemos decidido que los alemanes hablan un idioma lleno de consonantes y de durezas e imposible de ser utilizado para la poesía, sin que nos importe un rábano Goethe, por ejemplo. Y aquí es inevitable recordar aquel pasaje de Rabelais en Gargantúa y Pantagruel, donde los personajes oyen hablar a un señor y Panurgo pregunta, creo, o alguien le pregunta a Panurgo, ¿qué idioma habla ese hombre? Y Panurgo contesta, así hablan los alemanes y así hablaríamos nosotros por la oreja si a Dios pluviere. No dijo por la oreja, pero es lo que digo yo. Lo que podemos transmitir. La atención a algunas damas que hay en la platea. El caso es que ingleses y alemanes empezaron a luchar contra los rebeldes, pero luchaban cada uno por su lado, como hemos dicho, no se llevaban bien. Durante el verano de 1776, un hombre de origen alemán llamado Ludwig, panadero en Filadelfia, que era hombre de Washington, era un hombre de Washington,
se hizo pasar por desertor rebelde y se insertó en las líneas hessianas. Se dedicó entonces, por orden del propio Washington, a convencer a los hessianos para que desertaran. Entonces se infiltró, empezó a decir, che, qué sé yo, Volvámonos. deserten. Y les habló a los hessianos de las ricas tierras de Pensilvania. Les dijo que si desertaban, podrían establecerse en ellas con solo pedirlo. Les aseguró que podrían hablar su propio idioma, trabajar tierras propias y además les juró que las muchachas del lugar eran pechugonas y complacientes, virtudes aquellas que eran las que los hessianos más admiraban. Y el plan de Ludwig dio resultado, porque cientos de alemanes, acompañados por el panadero, huyeron de noche y se establecieron nomás en Pensilvania, donde se dedicaron al cultivo de las tierras y al examen de las pechugas complacientes de las muchachas del lugar. De todos modos, la pérdida de unos cuantos centenares de soldados no significó mucho, ya que el 12 de junio de 1776 llegó a New York el alemán Vincent von Kniphausen, conocido por sus compañeros como el hombre que untaba el pan de manteca con el pulgar. El capitán Kniphausen arribó a Norteamérica con 15.000 hessianos nuevos. Bueno, tanto poder parecía indicar que los días de Washington estaban contados, como efectivamente era, pero en otro sentido, ¿no? Washington sufrió, saben ustedes, una derrota aplastante en la fortaleza de Hudson. 2.000 norteamericanos cayeron en manos del capitán Kniphausen. Y así empezó la humillante retirada de Washington hacia el sur, a través de las llanuras de Jersey. Llegó a las riberas de Pensilvania con solo 3.000 hombres, la mayoría escuálidos y desfallecidos, sin zapatos ni capas, rotos sus pantalones. Venimos de Mendoza después de un terremoto, por eso es que traemos los pantalones rotos. Dice un verso que no tiene nada que ver con esta gesta. Pero este defecto de los pantalones del cantor mendocino y de los soldados de Washington me hizo recordar. El caso es que mientras Washington recuperaba sus harapientas tropas, otro militar hessiano, el coronel Rall, entrenaba a sus hombres en la entonces aldea de Trenton, que hoy es capital, ¿no? Rall era un individuo muy aficionado a la bebida, a la juerga, y también era amante de la música. Sacaba todos los días a los músicos de su ejército para que desfilaran por las calles de Trenton, y sin saber una sola nota le pedía al director de la banda militar que le enseñara los movimientos característicos de la batuta para luego imitarlos frente a los instrumentistas. Hay mucha gente que cree que eso es dirigir, ¿no? Moverse con una batuta ante los músicos. Y efectivamente, eso es dirigir. Un día, un espía hessiano le aconsejó a Rall fortificar el pueblo contra un posible ataque de las fuerzas de Washington. Le dijo, mire, Washington va a atacar. Pero el coronel Rall no lo escuchó. Washington, por su parte, sabía que para un buen hessiano la Navidad era una época de grandes orgías y pensó en atacar justo el día de Navidad a las tropas de Rall. Podía contar con que se encontraría con una guarnición borracha y desprevenida. Así que al final de la tarde del día de Navidad, o sea el 25 a la tarde, ¿no?, las tropas rebeldes empezaron a desplazarse río abajo, incluso con los pies envueltos en tela de bolsa arpillera para no hacer ruido, un patelana. Patelana, famoso. Y esperaron a que se hiciera de noche para atacar. Mientras tanto, los hessianos celebraban la Navidad con considerable despreocupación. Estaban reunidos alrededor de unos pinos vistosamente decorados, según era costumbre en Alemania. Y fueron esos los primeros árboles de Navidad que se vieron en Norteamérica, donde harían carrera como en ninguna otra parte del mundo. Porque creo que en ningún otro país existe esa afición casi supersticiosa por el árbol de Navidad. Bueno, el coronel Rall en aquellos festejos bebía sin parar aguardiente de manzanas y jugaba al chinchón en la casa del jefe del correo.
Esa es la idea de una orgía que tenían los hessianos. Estar mamados jugando a las cartas una tarde. Por ahí en un momento apareció un campesino pro-británico, que parece que había visto a los rebeldes, y le llevó una nota advirtiendo el inminente ataque de Washington. Pero el coronel, que estaba escolaseando y mamado, se guardó la nota en el bolsillo y no la leyó nunca. La nota decía, guarda que viene Washington. Y el tipo se la guardó nomás y siguió jugando a la baraja. El caso es que los patriotas, me refiero a los partidarios de Washington, sorprendieron a los hessianos allá por las 7 de la mañana del 26 de diciembre. Rall, con una resaca que no le permitía ni pararse, intentó organizar a los soldados, todos mamados. Rall salió a la calle medio en calzoncillo, parece, e intentó en vano controlar a la tropa. Pero es muy difícil controlar a una tropa borracha, estando también uno borracho y encima en calzoncillos. Que la disciplina se resiente. Bueno, salieron todos rajando, uno para cada lado, ¿no? Algunos fueron derribados por las balas, el otro arrancó para el río. Los otros se la tomaron, como dice la milonga. La Navidad terminó en un desastre para los hessianos. Rall recibió 3 balazos mortales, dice la crónica, pero en realidad con que uno lo haya sido basta. Los mataron 3 veces. Un énfasis innecesario, como dice usted. Y recibió también el odio de todos los sobrevivientes cuando al revisar su cadáver encontraron en el bolsillo la nota que le habían dado mientras jugaba las cartas, la famosa nota, guarda que viene Washington. La victoria de Trenton sobre los alemanes renovó las esperanzas de los rebeldes que estaban, ya se ha dicho, muy desanimados. Entonces muchos jóvenes impulsados por aquella victoria se incorporaron a las filas de Washington. Bueno, quién sabe cuál hubiera sido el destino de Washington sin aquel triunfo, qué sé yo. Algún oyente podrá decir, no tiene sentido concebir lo que hubiese sido tal o cual vida sin este o aquel episodio. Usted a Suiza le saca las montañas, los caminos, los lagos y las casas, ¿y qué le queda? Los suizos nada más. Nada, no le queda nada. A Washington le saca a George Washington, le saca la victoria de Trenton, la conducción de las tropas americanas, su casamiento, su nombramiento como presidente de la nación, etc. ¿Y qué le queda? Sí, la pomada nomás. Uno cualquiera. Nada. Bueno, un año después, un ejército de 7.000 hombres bajó desde Canadá. 6.000 eran hessianos y estaban bajo el mando del barón Federico von Riedesel. El resto de los hombres estaban bajo el mando de un inglés, John Bargan, creo que se llamaba. La esposa del barón era la baronesa Federica, ¿no? Que raro, el barón se llamaba Federico y la baronesa Federica, como en el barrio. Claro, creo que el carnicero, la carnicera, el lavandinero, la lavandinera, y así. Y así. Bueno, Federica von Riedesel parece que fue probablemente una de las mujeres más notables de aquella guerra. Para estar junto a su marido, viajó desde Quebec a Ticonderoga, en canoa, y montada sobre un cañón, discúlpeme, ¿no? Cada uno viaja como puede. Dice, con sus 3 hijas y 3 criados, así que... cañón largo, cañonazo. Cañonazo. El famoso cañón del Colorado. Claro, que daba para todo. No empujen, que hay lugar. En una oportunidad, para eludir una tormenta, una de esas tormentas que sacudía mucho a los cañones y a las canoas, ¿no? Pasaron la noche en una isla extrañamente deshabitada. Al día siguiente se enteraron de que ese carácter desértico tenía una razón, ya que era la isla de las serpientes cascabel. Un detalle interesante, el manjar preferido de la baronesa Federica von Riedesel era el oso. Cuando podía se hacía un guisito de oso. Bueno, la tropa de von Riedesel libró unas terribles batallas entre junio y octubre de 1777 y las perdió todas. Era el ejército de las 1000 derrotas. Perdieron sobre todo en Saratoga.
Allí, de 500 oficiales hessianos, quedaron después de la batalla unos 20. Y esa fue la batalla que afirmó la independencia de los Estados Unidos. Ya en 1778 el Congreso aprobó una resolución que ofrecía tierras a los hessianos que decidieran quedarse en Norteamérica, ¿no? Y así en 1782 se calculó que habían combatido en suelo norteamericano 29.867 hessianos. De ellos 7.500 murieron en las batallas y el resto echó raíces en América del Norte y formó cientos de importantes colonias. Así que la promesa de Washington de otorgar tierras y de permitir la posibilidad de conocer jóvenes pechugonas y complacientes surtió efecto. Y allí estarán los descendientes de aquellos soldados tan terribles, mezclados ya con la sangre de las pechugonas y de los advenedizos, sangre que nunca falta en una nación como la de los Estados Unidos. Bueno, ¿a quién dedicar esta recordación de esta tropa de alemanes no siempre recordada? Fíjese que casi 30.000 tipos combatiendo a favor de los ingleses en la guerra de la independencia norteamericana es un número muy considerable y sin embargo pocas veces se habla de la participación alemana en la independencia norteamericana. En realidad pocas veces se habla de la independencia norteamericana, así que ¿qué sentido tendría hablar de la participación alemana cuando no se habla ni siquiera de aquel lugar donde tuvo lugar esa participación? Bueno, de muchas cosas no se habla y alguien podría decir qué sentido tiene pasarse todo el rato hablando de la Revolución Americana. Bueno, es un debate completamente inútil y que se ha instalado aquí Rolón. Sí. Así que yo le rogaría que usted tiene cada ocurrencia que nos alejan. Sí, perdóneme, fue sin querer. Del asunto. Bueno, ¿a quién quiere dedicar? Mire, entre medio de mercenarios y a que negar algunas cuestiones con los ingleses, esta historia, la revolución. Los únicos que me parecen dedicandos que me gustan son las pechugonas, complacientes, claro que sí, y los cantores mendocinos, en especial nuestro amigo Antonio Tormo, ya que hemos nombrado cantores, claro que sí, cuyanos, especialmente aquellos que tienen los pantalones rotos. Exactamente. Bueno, yo también quiero dedicar a los alemanes amigos que escuchan este programa, hijos de alemanes, nietos de alemanes, vecinos de alemanes, y a Jorge Alemán de la Embajada Argentina en España, que nos ayudó mucho, también. Ajá. Y también a la condesa, a la baronesa Federica, a la que le gustaba el oso, y a los criados que la acompañaron en aquella inolvidable navegación montada en un cañón desde Quebec a Ticondertoga, por no decir otra cosa. ¿Perdón? ¿No? Ticondertoga se llamaba, pero bueno, discúlpeme, ¿no? Bueno, y al borracho, aquel que se guardó la nota y siguió jugando al chinchón. Y no tengo más nada que decir.